Bueno, buenos días para todos. Como estaban presentando, lo que nosotros queremos hacer es de alguna manera poner la investigación y desarrollo desde el punto de vista de ADP en su correcto lugar y cómo una investigación a desarrollo bien conducida puede ayudar a productores y distribuidores en la correcta toma de decisiones. Nos conocemos con muchos de ustedes, con otros no. Me voy a presentar, mi nombre es Sergio Pieroni, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República, hice una maestría de producción y tecnología de semillas en la Universidad de Edimburgo en Escocia y toda mi carrera profesional arrancó primero en el sistema cooperativo, trabajando en producción y tecnología de semillas de forrajeras y cereales. Luego trabajé muchísimos años ligado al sector maltero cervecero, primero en asesoramiento técnico y posteriormente en los programas nacionales, regionales y mundiales en la medida que la empresa iba creciendo. Trabajé muchísimo en el desarrollo de genética y adaptación de genética nacional e importada en cultivos como soja, trigo y canola. Y en los últimos 8 años me ligué a una empresa de bioinsumos a nivel mundial, donde lo que hacíamos era posicionar en distintas partes del mundo bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes en distintas regiones de acuerdo a las necesidades. Y cuando uno ya pintando canas y pensando que tenía que dar vuelta a la página, nos surge la posibilidad de liderar un proyecto de investigación y desarrollo en ADP, que lo tomamos con mucho gusto. Eso nos significó a nosotros volver a nuestras raíces de la investigación y desarrollo y volver a Dolores en una tercera etapa. Empezamos acá en esta ciudad en los años 95 trabajando con la cebada. En el año 2000, una cosa que nos marca personalmente es que nuestro hijo es doloreño y nace acá. Anda por ahí, hoy es ingeniero agrónomo y trabaja en investigación y desarrollo. Y seguramente conociéndolo y siguiendo el perfil del padre me está evaluando de 1 a 9 a ver cómo estoy haciendo la presentación y mañana cuando llegue a casa me lo va a decir. Pero volviendo al proyecto de ADP, tomamos ese desafío de liderar el proyecto de investigación y desarrollo y había algunas cosas que para nosotros eran muy importantes. Y lo primero era que este proyecto no podía ser unipersonal. Esto no podía depender de una sola persona por los objetivos que se estaban fijando y necesariamente teníamos que conformar un grupo. Y es en ese sentido que, lo ven ahí a la izquierda, contratamos al ingeniero agrónomo Luciano Felló. ¿Dónde andás, Luciano? No te veo. Ahora sí. El ingeniero Luciano Felló es egresado de la Universidad de la República y está haciendo su maestría con el ingeniero Alejandro García en Niña La Estanzuela en tecnologías que permitan disminuir el uso de herbicidas en sistemas agrícolas ganaderos, básicamente analizando imágenes de drones, comparando aplicaciones totales con aplicaciones dirigidas. ¿Lo dije bien, no? Vamos arriba. Bueno, y después a la derecha es Carlos Espíndola, Charlie como lo conocemos, hoy es responsable de campo experimental, encargado de estar en toda la parte operativa de siembra de ensayos y además responsable de toda la maquinaria agrícola de campo experimental. ¿Estás ahí, Charlie? Ahí estás, muy bien. Bueno, entonces esta primera etapa para nosotros era cumplida, necesitábamos de alguna manera, por un tema de volumen de trabajo y hasta por necesidad de recambio generacional, por la necesidad de tener continuidad en estos programas de investigación y desarrollo, de conformar un equipo que felizmente hoy podemos decir que lo tenemos. ¿Cuáles eran los principales objetivos que estaban fijados en la empresa para I+D? Bueno, en el caso de trigo, necesariamente incrementar el share y además asegurar un necesario recambio varietal, más que nada en un país como Uruguay, donde esos recambios por cuestiones generalmente sanitarias son más importantes. En canola, desarrollar nuevo germoplasma adaptado al país. En maíz, generar información de los maíces que traemos de Argentina vía Stein, generando información local, no solo de potencial de rendimiento, sino también de manejo. Y tal vez el principal desafío que se nos fija es que ADP quiere participar en el 20% del mercado de semilla de soja para el año 2030. Se podrán imaginar que esto es un desafío muy grande, que implica necesariamente, como dijimos, tener un equipo de trabajo y en función de eso es que estamos trabajando. Uno podría decir, ¿cuál puede ser la estrategia
para estos proyectos. Podemos pensar que nos concentramos más en investigación, lo que es la microparcela, esas parcelitas que ustedes generalmente ven de 5 metros por 1, que generalmente son aburridas de recorrer, o una estrategia más volcada al desarrollo, con franjas largas, con tecnología de productor, que generalmente cuando uno presenta este tipo de información es seguramente mucho más aceptada. Y la idea que nosotros tenemos que esto es un balance, podremos estar equivocados, pero nos parece que en cultivos de invierno y especialmente en trigo, donde la selección por sanidad en condiciones de Uruguay es muy importante, la microparcela entonces cuando uno tiene 40, 80 o 100 materiales es muy importante, y eventualmente en otros cultivos como soja o maíz, volcarnos más, no digo totalmente, a desarrollo, sea tal vez la mejor decisión. Entonces, un balance entre las dos dependiendo de las especies con las cuales estamos trabajando. Cuando yo pongo esta slide, seguramente ustedes están pensando, este muchacho va a hablar de las bondades de la soja Stein 62K62 o del híbrido 9939, o tal vez va a hablar de guayabo. No voy a hablar de esos materiales y tampoco voy a hablar y decir maravillas como que son las variedades o los híbridos perfectos. Y la razón de eso es que las variedades o los híbridos perfectos, que se pueden sembrar en cualquier ambiente, a cualquier población, no existen. Y por lo tanto, o mejor aún, lo que podemos decir es que la mejor variedad o el mejor híbrido es aquel que además de tener información de potencial de rendimiento, tenga la suficiente información de manejo para darle su correcto posicionamiento. Y eso es no solo sanidad o ambientes, sino también, y a mi entender, en algunas especies muy importante, conocer su fenología. Entonces, para acercarnos a explotar el mejor potencial de rendimiento de una variedad y un híbrido, necesariamente tenemos que pensar en una interacción entre genética y manejo, y eso para nosotros es la premisa fundamental de nuestro trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, queremos llegar en los híbridos o en las variedades a tener una identificación, una cédula de identidad, lo que llamamos, de cada uno de los materiales que nosotros sacamos. Y como decíamos, eso es una interacción entre su potencial real que puede tener y el manejo, y necesariamente eso lo vamos a tener de muchas fuentes de información. En genética, seguramente la nuestra de Uruguay, muy importante de acá para adelante, y la que nos den nuestros proveedores de genética, y seguramente la parte de manejo mucho más centrada en lo que nosotros podamos hacer y también complementarnos en algo con quienes nos proveen de la genética. Y entonces, en ese sentido, esa identificación o esa cédula de identidad del material tendrá información de potencial de rendimiento, de cuánto sembrarlo, de a qué población sembrarlo y por qué, de acuerdo al ambiente, conocer sanitariamente sus virtudes y sus defectos, no hay híbridos o variedades perfectos, eventualmente manejar su tratamiento de semilla y cruzar todo esto con la información de ambientes. ¿Cuáles son para nosotros en todo este trabajo las claves del éxito que podemos tener? Cuando nosotros decimos, si definimos el éxito es llegar a suficiente información para tener variedades y híbridos adaptados, para nosotros hay tres aspectos que son fundamentales: el equipo de gente, la genética y necesariamente tener un plan. El equipo de gente, que inicialmente dijimos no podía ser unipersonal, tiene que ser un equipo por lo menos de 3 personas, nos dimos cuenta, y viendo las potencialidades que la propia empresa tiene de técnicos relacionados a la producción, necesariamente teníamos que incluir en ese proyecto de investigación y desarrollo todos los técnicos de la empresa que llamamos MG, de la empresa que llamamos Agro, de los técnicos de semillas y además de la gente que trabaja en la planta Umbúes, porque ellos son los que nos proveen de la semilla para ensayos tratada y son quienes analizan después los resultados y pesan el material obtenido.
En lo que es genética, definitivamente, trabajar con nuestros proveedores de genética dependiendo la especie en las cuales trabajando, con un diálogo permanente para transmitirles qué es lo que está pasando en el país y los resultados que vamos obteniendo, y necesariamente tener un plan. Ese plan, de acuerdo a la especie, irá un poco más a investigación, un poco más a desarrollo, eso ya lo convertamos, y necesariamente el plan implica la devolución de la información a quienes han trabajado con nosotros, sean de la propia empresa o de los distribuidores. Tenemos que pensar por fuera de la caja. Si queremos crecer, el crecimiento va a ser a raíz de tener buenos distribuidores que se involucren con nosotros en la generación de información y donde nosotros podamos entender en cada uno de los casos cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y cuando uno tiene un equipo de gente propia con un área muy grande y cuando además suma distribuidores y productores a este proyecto, nos da un volumen de información de área de siembra, de localidades, de gente tomando datos, de mucha capacidad de observación y sobre todo mucha capacidad de discusión. Y eso para nosotros era una premisa fundamental. Pero además nos complementamos con la información que nos proveen institutos locales. Sin lugar a dudas, los ensayos de evaluación de INASE. No nos cabe duda que el aporte que ha hecho Facultad de Agronomía, por ejemplo, entre otras cosas, a la caracterización de cultivares, trabajo que Tato lideró por muchos años, es y ha sido fundamental. El trabajo de regadores, ayer Gastón Sebén hablaba de los principales resultados muy buenos que se habían obtenido con el híbrido 9741CL en condiciones de riego. Y como decía el flaco Masili, que anda por ahí, en la interacción con INIA fue siempre muy importante, nos apoyamos siempre mucho, sobre todo en algunas cuestiones de sanidad. Discutimos con Sebastián cuáles eran los mejores modelos estadísticos para usar en ensayos de campo y seguramente, y después de todo lo que presentó Sebastián, tendemos la mano y tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto. ¿Cuál sería el plan para lograr los objetivos? Sin lugar a dudas, muchos ensayos competitivos de rendimiento, y ahí estamos hablando en invierno de trigo y colza, pero en verano de soja y maíz, pero en verano también en ensayos bajo riego en maíz y soja, bajando los grupos de madurez, y todo eso en localidades contrastantes, cruzado por ambientes. Los ensayos de desarrollo para ajustar manejo. Hoy cuando hablábamos de genética más manejo, algunas cosas que son muy importantes. Los ensayos de fenología me retrotraen a los fines de los años 90 o 2000, cuando el ingeniero Mingo Luis, y vos te acordarás, le hacía a Alvarito Medina cargar la sembradora y sembrar todas las variedades de cebada en 7 fechas de siembra, arrancando fuera de la época de siembra y también terminando así, en 3 lugares del país y determinando cuál era la mejor fecha de siembra para esos materiales, lo que nos permitía también entender cómo se comportaban sanitariamente en cada una de las zonas. Arrancamos con fenología en cebada, pero trabajamos con muchos ensayos de fenología en trigo, en colza y definitivamente los ensayos de fecha de siembra por grupo de madurez en soja. Los ensayos de investigación, como dijimos, muy importantes en invierno, nos parece. Podremos hacer algún pre-screening si es necesario en verano y todo esto nos va a permitir tener información y llegar a esa fecha identificatoria de los híbridos o de las variedades que estamos recomendando. Para lograr esos objetivos, y ahí queremos tirarle algunos números, ¿qué nos estamos proponiendo nosotros para este año y para el año que viene en trigo y colza? Primero que nada, ustedes ven ahí arriba las cosas que están en verde o verde claro, esos son los objetivos cumplidos. Capaz que lo más importante es lo que se nos viene ahora en soja, que no es poco, porque estamos apuntando en total a entre 15 y 20 localidades de soja y sumar algunas localidades bajo riego, más algunos ensayos más de población. El desafío es realmente grande. Y lo que queremos contarles
que a diferencia de años anteriores, este año vamos a empezar a tener un campo central en Dolores. Está muy cerquita de donde estamos nosotros acá, Ruta 21 al sur a 3 kilómetros, en el campo que conocemos Las Martinetas, y ahí vamos a tener la mayoría de los ensayos de soja y maíz ahora y posteriormente de trigo y colza en el invierno de 2026. Y volvemos al tema del equipo, porque el equipo para nosotros es el pilar fundamental del éxito en todo esto. Y ahí estábamos en recorridas con MG y Agro. Tengo que decir que todo el equipo de MG y Agro se pusieron el proyecto en la mochila y lo estamos llevando todos juntos al mismo tiempo. Tengo que sumar necesariamente a los equipos administrativos de apoyo y ahí rescatar el trabajo que María Noel con Luciano está haciendo en cruzar información por ambientes y en trabajar en los monitores para lograr en la cosecha con monitores con cosechadora. Hicimos muchas reuniones con sembradores y aplicadores. Queríamos transmitirle cuáles eran nuestros objetivos para perder o ser más exitosos en los ensayos. Ahí estaba Marcelo Benítez explicándonos un poco cuáles eran las mejores alternativas para trabajar con una máquina y otra. Ahí estábamos con los aplicadores. Fundamental lo que ha sido y lo que va a ser el apoyo de la planta de ombúes. Y cuando uno tiene un equipo compenetrado con el proyecto, el trabajo que nosotros como I+D nos toca es prácticamente coordinar lo que nos hace todo mucho más fácil. Uno se pregunta a veces cómo enfrentamos los futuros desafíos que se nos vienen. ¿Cambiaríamos algo? ¿Cuáles serían esos futuros desafíos? Bueno, podrá haber un cambio de comportamiento en las malezas, nuevos cultivos que se integren, podrá haber cambios o nichos de mercado que nos permitan trabajar con más productos biológicos, podríamos llegar a tener que reanalizar si parte de la baja productividad en soja es porque tenemos que bajar grupo de madurez. Pero siempre el esquema que vamos a tener es exactamente el mismo. Y es gente trabajando fuertemente también con los distribuidores, genética y tener un plan. No va a cambiar en nada. Podremos cambiar y tener un esquema distinto de nuestro plan, pero el esquema básico se mantiene. Y el equipo de gente y pensar fuera de la caja con los distribuidores para el crecimiento, para nosotros es fundamental. Sin lugar a duda, el desafío que nos proponemos es muy desafiante. Y nobleza obliga, tenemos que decir que la genética que hay en el mercado es muy buena, por la genética en sí y por que los equipos de trabajo han trabajado muy bien, pero en nuestro caso, por ser más exigente y desafiante, nos lo hace mucho más interesante. Y además estamos convencidos que un trabajo serio en investigación y desarrollo, posicionando nueva genética en el mercado, va a redundar sí o sí en mayores y mejores híbridos y variedades para los productores. Esta es una historia un poco conocida para ustedes. A mí este señor me acompañó en los últimos 25 años de mi carrera. Es Denning. Él fue profesor estadístico de muchas universidades en Estados Unidos. Su nombre está estrechamente desarrollado al crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, él transforma la industria japonesa. Fue difusor del concepto de calidad total. Implementó el control estadístico de los procesos y esto final que ustedes seguramente muchos habrán trabajado fue de los primeros que intenta trabajar en los PDCA, en los espinas de pescado para analizar casos, lo que llamamos normalmente planificar, hacer, verificar y actuar. Él se lo conocía como ciclo de Denning. Él decía que en realidad lo había creado un japonés que era Jigward y lo llamaba ciclo de Jigward. Pero para todo esto que ustedes ven acá y sobre todo para quien ha trabajado con PDCA, lo fundamental es tener información. Y hay un concepto que inmortaliza a Denning, que yo cuando lo ponga muchos de ustedes lo deben haber visto, y es "In God we trust, but all others must bring data". Lo que hablando en criollo significa, y para los que son creyentes, creer en Dios es una cuestión de fe. Nadie pide pruebas. Pero para el resto de los mortales,
y nosotros en nuestra área estamos más cerca de esto que de la divinidad, tener información es un tema fundamental. No creemos mucho en los olfatos, en los rumores, en el me parece. Las variedades pueden ser lindas o feas, pero nos gusta más cuando en una localidad de microparcelas o de franjas damos un valor de 0 a 9 de lo que llamamos apreciación visual para comparar materiales. No creemos que un dato solo de rendimiento de 4.000 kilos hacia una variedad buena, pero si rinde 2.500 es mala, pero sí nos gusta la idea de consolidar 12 o 15 localidades para tener más información. Nosotros no le vamos a pedir a ustedes que crean en nosotros, porque nos conocen. Lo que sí le vamos a pedir es que crean en la información que tanto nuestro equipo comercial como nosotros mismos le vamos a estar presentando. Aprendí hace unos años que uno no tiene que pelearse con la información. La información es buena si fue bien lograda, si tiene repeticiones, si hay un mínimo de análisis estadístico, y es mala si eso no está presente. Si la información es buena y mi variedad A supera la variedad B de la competencia, bingo. Pero si no es, recojo el aparejo y me pondré a analizar por qué eso no sucede, y me juntaré con mi equipo técnico y me juntaré con mis proveedores de genética para rediscutir cómo avanzamos para los años siguientes. Y como que ya me dice eso hace un rato, tiempo excedido, vamos a ir terminando, pero antes quiero agradecer a Sofía, a Marcos y a Eduardo por haber pensado que teníamos algo para aportar a pesar de querer dar vuelta a la página en este proyecto, a todo el team de ADP, porque desde el primer momento nos hicieron sentir como que hiciera muchos años que trabajamos acá. Un reconocimiento especial a MGI Agro, a todos los agrónomos, Santi, Diego, Matías, a todos, porque estamos todos con la misma mochila en este proyecto. Un reconocimiento especial a María Noel por el apoyo que nos está dando en todo este trabajo de cruzar información por ambientes y en el uso de los monitores como forma de analizar información. A todos ustedes, muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo. Gracias.